cuando recibí el mensaje, estaba lavando la ropa. Mi hijo me envió un mensaje breve, pero fue como una patada en el pecho. Mamá, por favor, no asistas a mi graduación. Preferiría que no hubiera escenas. Al principio pensé que lo había malinterpretado al mirar la pantalla. Esperando una segunda sección que atenuara el impacto, mi pulgar se detuvo sobre el mensaje. Una broma o un comentario como, es broma. Vienes, claro. Sin embargo, nunca se materializó. Leí esas palabras repetidamente mientras contenía la respiración. Podía oír el latido de mi corazón en mis oídos. Dejando la ropa a un lado, me senté en el borde del sofá e intenté interpretar lo que acababa de leer. ¿Cuál era la escena que esperaba que creara? ¿Era mi voz, mi atuendo o mi trabajo en el supermercado? O tal vez era solo yo, mi rostro, mi pasado y mi presencia. Quizás ya lo he avergonzado. Quizás fui la última en darme cuenta de que siempre lo había humillado. ¿Qué quieres decir?, fue mi respuesta escrita. Y la borré. Escribí una más, no lo haré, por supuesto. Te aprecio. Y luego también la borré. ¿Qué debería haber dicho? Había criado a este joven yo sola durante 22 años. Asistí a todas las ferias de ciencias, a todas las noches de fiebre y a todas las rodillas raspadas. Trabajé doble turno para ayudarlo a comprar una sudadera con el nombre de su universidad, le preparé la comida y vendí mi anillo de bodas para pagar sus libros de texto. Acababa de doblar la sudadera y aún estaba tibia de la secadora. Al final, solo pude responder con 2 palabras, vale, entendido. No quería causarle remordimientos. No quería empeorar la situación. El silencio podría ser el mejor regalo que podría darle si sintiera que lo haría sentir avergonzado. Trabajé turnos dobles para ayudarlo a comprar una sudadera con capucha para el colegio con el nombre de su universidad, preparé sus almuerzos y vendí mi anillo de bodas para pagar sus libros de texto. Acababa de doblar la sudadera y aún estaba tibia de la secadora. Al final, solo pude responder con 2 palabras, vale, entendido. No quería causarle remordimientos. No quería empeorar la situación. El silencio podría ser el mejor regalo que podría hacerle si sintiera que lo hago sentir avergonzado. Miré a mi alrededor. No había toga ni birrete colgados en la puerta, ni billetes de avión en el mostrador, ni confirmación de hotel, solo una pila de camisas dobladas, una mujer cansada sentada junto a ellas y un mensaje que lo había cambiado todo. En ese momento me di cuenta de que no me habían invitado al momento más importante de mi hijo. Y a él ni siquiera le pareció cruel. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más historias impactantes. Porque esta es la historia de lo que pasó cuando me quedé en casa sin asistir a la graduación de mi hijo y cómo pronunció mi nombre frente a 1000 personas con lágrimas en los ojos. Antes de ese mensaje, antes de ese silencio, antes de esa dolorosa soledad el día de la graduación, había algo más. Estábamos nosotros, Sach y yo, el dúo inseparable. No éramos perfectos. Ni mucho menos. Pero éramos tan cercanos que hacía que otros se fijaran en nosotros. Desde pequeño, Sach se aferró a mi lado como un segundo latido. Después de que su padre se fuera, cuando Sach tenía solo 3 años, éramos solo nosotros 2 contra el mundo. Construimos un ritmo, una pequeña vida que se sentía completa, incluso cuando técnicamente no lo era. Todas las mañanas, me despertaba antes del amanecer para prepararme para mi turno en el supermercado. Le preparaba el desayuno, huevos si teníamos, tostadas con azúcar y canela si no, y le metía una nota en la lonchera. Dibujos graciosos, chistes de toc toc, citas que pensaba que le harían sonreír. Él también los guardaba. Una vez encontré una caja de zapatos debajo de su cama llena de notas arrugadas que pensé que había tirado. Esa caja me indicó que me encontraba bien. Después de la escuela, lo recogía e íbamos al parque o a la biblioteca, o nos sentábamos en la cocina a hacer la tarea juntos mientras yo preparaba la cena. Hice juegos con los exámenes de ortografía. Me hacía reír cuando estaba demasiado cansada para mantener los ojos abiertos. No fue fácil, pero fue nuestro. Esa vida pequeña y tranquila que parece sencilla por fuera, pero guarda décadas de amor por dentro. Cuando el dinero escaseaba, encontraba maneras de estirarlo. Limpiaba casas los fines de semana. Arreglaba ropa usada con parches e hilo. Incluso aprendí a arreglar tuberías con fugas y a reiniciar fusibles saltados porque no podía permitirme un manitas.
Sach nunca se quejaba. Una vez le dijo a un compañero durante una reunión de juegos, mi mamá puede con todo. Todavía lo recuerdo. En todos los eventos escolares, yo estaba allí. Nunca llevaba el mejor atuendo. A veces era el único padre que llegaba directamente del trabajo, con el delantal todavía en la mochila y los zapatos desgastados. Pero Sach siempre me buscaba entre la multitud. Me saludaba con esa sonrisa enorme y orgullosa, esa que hacía que todo, los turnos, la soledad, las facturas sin pagar, valiera la pena. El instituto llegó más rápido de lo que esperaba. Empezó a distanciarse un poco, pero lo atribuía a su mal humor adolescente. Aún así, siempre acudía a mí cuando las cosas salían mal. Cuando recibió su primera carta de rechazo de un programa de verano, nos sentamos en el coche una hora y simplemente hablamos. Cuando su primera novia lo dejó, vimos películas todo el fin de semana, comimos demasiadas palomitas y fingimos que no teníamos el corazón roto. Cuando lo aceptaron en la universidad, una escuela de primer nivel en Boston, grité tan fuerte que los vecinos pensaron que algo había pasado. Lloré en el suelo de la cocina, aferrada a la carta de aceptación, sabiendo que todo nuestro esfuerzo finalmente estaba dando sus frutos. Lo había logrado. Lo habíamos logrado. Y cuando me dijo que no quería pedir préstamos, que no podía con la deuda, conseguí un segundo trabajo, un turno de limpieza nocturno en una oficina del centro. Él no lo sabía. Yo no quería que lo supiera. Le dije que estaríamos bien. Y le hice caso. En el fondo, creía que un día él estaría en el escenario de la graduación y me vería entre la multitud, mis ojos cansados, mis zapatos desgastados, mis manos callosas, y lo sentiría todo lo que había dado, todo lo que habíamos construido juntos. A menudo imaginaba el momento, él con toga y birrete, buscándome con la mirada, mirándome fijamente, sonriendo. Tal vez diría, gracias, en voz baja. Tal vez lo diría en voz alta en su discurso. Nunca imaginé un mensaje diciéndome que me quedara en casa porque, hasta ese momento, creía que seguíamos siendo el mismo equipo. Creía que los cimientos de nuestra vida, las notas en su lonchera, la caja de zapatos debajo de su cama, las noches que lo abracé en sueños febriles, significaban algo que el tiempo, la distancia o el éxito no podrían borrar. Ese fue mi error. Creí que aún era bienvenido en la historia que ayudé a escribir. Y eso es lo que hizo que su mensaje fuera tan insoportable. Porque antes del silencio, antes del dolor, antes de la ceremonia a la que nunca asistí, hubo una madre que lo dio todo y un hijo que solía llamarla su heroína. En retrospectiva, la primera señal de alerta no llegó en forma de mensaje ni discusión. Fue sutil, un momento que casi me pierdo, en medio de un fin de semana por lo demás normal. Era el primer semestre de Sach en la universidad. Solo llevaba un par de meses fuera, pero el silencio ya se sentía más fuerte de lo que debería. Las llamadas eran menos frecuentes. Los mensajes se convirtieron en respuestas de una sola palabra, sí, estoy ocupada, luego. No quería parecer necesitada, así que le di espacio. Al fin y al cabo, para eso había trabajado, para darle una vida donde no tuviera que preocuparse por mí. Aún así, cuando me llamó y me preguntó si podía visitarlo para el fin de semana de padres, me iluminé como un árbol de Navidad. Compré un billete de autobús de Ohio a Boston, empaqué algunos de sus bocadillos favoritos y llevé un álbum de fotos que había estado armando, fotos desde el jardín de niños hasta el baile de graduación, solo para recordarle lo mucho que había progresado. Estaba nervioso al llegar al campus. Los edificios eran enormes, los estudiantes, enérgicos y educados. Me sentía fuera de lugar con mi chaqueta de tienda y mis zapatos desgastados, pero mantuve la cabeza alta. Estaba allí por él. Sach me recibió en la entrada principal. Parecía diferente, quizá mayor, más educado, como el propio campus. Me dio un abrazo rápido, corto y distante, y luego me jaló, caminando rápido. Vamos a conocer a gente de mi residencia, dijo. Solo tranquilízate, ¿de acuerdo? Claro, dije, intentando restarle importancia. ¿Alguna vez no he sido guay? No sonrió. Entramos a un patio donde estaba reunido un grupo de sus amigos, altos, risueños, con chaquetas impecables y relojes caros. Sach me presentó rápidamente, sin apenas mirarme a los ojos. Esta es mi mamá, dijo, y luego pasó a hablar de sus clases. Uno de los chicos dijo, ¿usted también es de Boston, señora? Negué con la cabeza. No, de Ohio. Trabajo en un mercado de allí. Sach rió, cortante y extrañamente, y dijo,
Sí, es una especie de leyenda de pueblo. Algo en su tono me dolió. La forma en que dijo, leyenda, parecía una broma, no un cumplido. Sonreí, pero algo se tensó en mi interior. Más tarde, fuimos a un café local. Me ofrecía pagar, pero Sal se adelantó y tocó su tarjeta sin mirarme. Ya has hecho suficiente, dijo, sin crueldad, pero con un tono que sonaba más a desdén que a gratitud. Mientras nos sentábamos con nuestras bebidas, saqué el álbum de fotos de mi bolso. Lo hice para ti, solo recuerdos. No te preocupes, nada de fotos de bebés en la bañera. Lo miró y luego me lo deslizó sin abrirlo. Gracias, mamá, pero no lo necesito aquí. Sabes, el espacio es escaso. Fue la forma en que lo dijo, como si fuera una carga, un recordatorio de una vida que no quería presumir. Asentí, guardándolo en mi bolso, sintiéndome como si hubiera llevado un juguete de la infancia a una reunión de negocios. De regreso a su dormitorio, me ofrecía acompañarlo hasta el dormitorio, pero dudó. En realidad, me voy desde aquí, dijo, de pie a pocos metros de la entrada del edificio. Lo miré. ¿Seguro? He venido hasta aquí. Me interrumpió. Sí, es que hay gente y tengo cosas. Lo abracé aunque no se inclinó. Le dije que lo quería, y murmuró, yo también te quiero, por encima del hombro mientras se alejaba. Me quedé allí un momento, con la bolsa del álbum de fotos intacto en la mano, viéndolo desaparecer en un mundo que de repente me pareció muy cerrado. De camino a casa en autobús, intenté no llorar. Me dije a mí misma que solo se estaba adaptando, que estaba madurando. Puse excusas, nuevo entorno, nuevas presiones, nuevos amigos. Quizás no lo decía en serio. Pero en el fondo, una vocecita susurraba algo que aún no quería oír. Se avergonzaba de mí. No por nada malo que hubiera hecho, sino por quién era, por mi aspecto, por lo que representaba. Yo era el recordatorio de sus orígenes, y él intentaba dejarlo atrás. No fue ruidoso. No fue cruel. Pero fue la primera vez que sentí que no pertenecía a la vida de mi propio hijo. Un rechazo silencioso, una puerta que no se cerró de golpe, sino silenciosamente. Y ni siquiera volví a tocar. Después de aquella visita a su campus, las cosas no mejoraron. Tampoco se desmoronaron de golpe. Eso habría sido más fácil, quizá incluso más amable. En cambio, se deshicieron lentamente, como un hilo arrancado del dobladillo de un suéter viejo. Poco a poco, sin fanfarrias ni final, empecé a desaparecer de la vida de Sach. Todo empezó con las fiestas. En primer año, volvió a casa para Acción de Gracias. Limpié toda la casa de arriba a abajo, preparé sus platos favoritos, macarrones con queso con la parte superior crujiente, zanahorias glaseadas con miel y el pastel de chocolate y nueces pecanas que pedía cada noviembre. Incluso compré un mantel nuevo, algo brillante y limpio, intentando que todo pareciera especial. Llegó con su nueva novia, Emily, educada, de labios finos y mirando constantemente su teléfono. Apenas levantó la vista cuando la saludé. Sach me besó la mejilla rápidamente, me llamó mamá, como si fuera un marcador en lugar de un nombre, y elogió la casa sin mirarla. Durante la cena, le pregunté si había recibido el paquete que le envié, galletas caseras, calcetines de lana y una notita manuscrita con una foto nuestra de su graduación del instituto. Se encogió de hombros. Ah, sí. Fue bonito, pero ya no necesito ese tipo de cosas. Emily se rió entre dientes y dijo, sí, a Sach no le van mucho las cosas sentimentales. Asentí y sonreí, pasando el dolor con un sorbo de vino. Pero esa noche, cuando estaba sola en la cocina lavando platos, abrí la papelera y vi la tarjeta que había escrito, sin abrir, doblada dentro del paquete exactamente como la había enviado. No le pregunté nada al respecto. El segundo año, no vino a casa para Acción de Gracias. Dijo que estaba muy ocupado, que tenía demasiados trabajos pendientes y que la familia de Emily lo había invitado a Capecad. Es más fácil, dijo por teléfono. Menos presión, ¿sabes? Le dije que lo entendía, y lo decía en serio. Simplemente no le conté que ese año me comí un sándwich de pavo sola en la sala. Cuando llegó la Navidad, me envió un regalo genérico, una taza de café que decía, «Todo bien, mamá». Me reí al abrirla, aunque no había nadie más. No fue una mala intención. Simplemente fue un detalle desinteresado, como si la hubiera elegido a última hora de una estantería de liquidación y no hubiera pensado dos veces en cómo se sentiría al terminarla.
Me llamó en Nochevieja para desearme lo mejor, pero no me preguntó qué estaba haciendo ni si tenía planes. No los tenía. Me senté junto a la ventana con una manta y una copa de vino, viendo los fuegos artificiales de los demás, fingiendo que el silencio no me dolía. No hubo grandes discusiones, ni gritos, solo una silenciosa sustitución de la cercanía por la distancia. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales. Le preguntaba cómo iban las clases y él me respondía con monosílabos. Le preguntaba por sus planes de futuro y me decía, todavía lo estoy pensando. Dejé de preguntar por Emily porque noté que no quería hablar de ella conmigo, o quizá no quería hablar de mí con ella. Incluso la forma en que decía, mamá, cambió. Antes tenía calidez, como si significara algo. Ahora lo sentía como una formalidad, un deber, algo que decía por obligación, no por gusto. Yo solía ser la persona a la que acudía para todo, miedos, sueños, desamores, consejos. Ahora era alguien a quien mantenía al día, como un pariente lejano al que le envías una postal por obligación. El desgaste emocional no era estridente ni dramático. Era silencioso y agudo, como cortes de papel. Al principio no los notas, pero duelen cuando menos te lo esperas. Revisaba las redes sociales y veía fotos de él con sus amigos, viajes de los que no sabía nada, nuevas prácticas que no había mencionado, cumpleaños que no me contó que estaba celebrando. Estaba construyendo una vida. Y yo ni siquiera estaba en los planes. Una noche, me encontré hablando en voz alta con la foto nuestra en la repisa. Él tendría unos 9 años en la foto, me rodeaba el cuello con los brazos y sonreía tanto que se le hinchaban las mejillas. Susurré, ¿a dónde te fuiste? Pero no se había ido a ninguna parte. No físicamente. Yo seguía allí, seguía siendo la misma mujer que lo crió, que le cosía los agujeros de los calcetines y se quedaba despierta toda la noche cuando tenía fiebre. Pero en algún momento, me habían borrado silenciosamente de su historia. Y lo peor fue que ni siquiera pude decir cuándo sucedió. No hubo despedida. Solo silencio llenando el espacio donde antes vivía el amor. El momento que realmente me destrozó no ocurrió en un escenario ni frente a una multitud. Ocurrió en mi propia cocina, en mi propia casa, donde había invertido años de mi vida en construir un lugar de amor, calidez y bienvenida. Eso fue lo que lo hizo tan doloroso. Se suponía que sería un espacio seguro. En cambio, se convirtió en el escenario de una humillación silenciosa que jamás olvidaré. Eran las vacaciones de primavera del tercer año de Sach en la universidad. 2 días antes de llegar, me envió un mensaje diciendo que pasaría un fin de semana largo en casa, solo él y Emily. Sin grandes planes, solo una visita. Me dio un vuelco el corazón. No lo había visto en meses, desde un almuerzo apresurado durante las vacaciones de invierno en el que apenas levantó la vista del teléfono. La idea de tenerlo de vuelta en casa, aunque fuera brevemente, despertó en mí algo que no había sentido en mucho tiempo. Pasé 2 días enteros preparándome. Limpié a fondo cada habitación, fregué los zócalos, cambié las sábanas de su habitación y llené el refrigerador con todos sus platillos favoritos de la infancia, cerveza de raíz, palomitas con queso cheddar, rollos de canela. Preparé estofado casero, como hacía mi madre, como Sach siempre pedía cuando estaba enfermo o estresado. Entró con una bolsa de lona y una mochila al hombro, y Emily lo seguía de cerca. Ni siquiera me saludó, solo recorrió la sala con la mirada como si estuviera evaluando un alquiler. Sach me besó la mejilla distraídamente, con la vista ya puesta en el teléfono. El sitio sigue igual, dijo con tono seco. Intento que esté bonito, dije. Me alegra mucho que estés aquí. Dejaron las maletas en la habitación de invitados, no en su antigua habitación, me di cuenta, y salieron con aspecto aburrido, como si estuvieran atrapados en un lugar incómodo. Esa noche preparé la cena, estofado, galletas frescas y verduras asadas. Encendí velas, nada formal, solo cálidas, acogedoras, familiares. Nos sentamos a la mesa y dije, demos gracias. Sach levantó la vista, confundido. ¿Demos gracias? Sí, dije, como siempre. Emily arqueó una ceja y sonrió con suficiencia. ¿Ustedes rezan antes de cenar?, preguntó Sach, riendo entre dientes, negando con la cabeza. Es como una tradición. O sea, no es nada serio. Sentí un vuelco en el corazón. Lo miré. Te encantaba dar las gracias. Eso fue cuando tenía unos 10 años, dijo encogiéndose de hombros. Ya no es lo mío. Emily se rió.
Es un poco monísimo, como una postal campestre. Una postal campestre. Sonreí cortésmente, aunque las palabras me hirieron profundamente. Me tragué la respuesta, cogí la cuchara y dije, bueno, comamos entonces. Apenas tocaron la comida. Emily dijo que no comía carne. Sach dijo que no tenía hambre. Se levantaron temprano de la mesa, diciendo que estaban cansados. Retiré solo sus platos, que apenas habían tocado. Más tarde esa noche, los oí hablar en la habitación de invitados. Las paredes de esta casa son viejas, dejan pasar todo. Emily susurraba, divertida, tu madre es un encanto, pero este lugar es como una cápsula del tiempo. Me siento como si hubiera entrado en una película de Hallmark de los 90. Sach se rió. Sí, le sigo diciendo que se adapte a los tiempos, pero es una mujer aferrada a sus costumbres. Me refiero a esas cortinas, añadió Emily. ¿Y ese guiso? Más risas. Esa noche, me quedé en la cocina a oscuras, con las manos en el lavavajillas, escuchándolos reírse de la vida que había construido con mis propias manos. No les dije nada. A la mañana siguiente, fingí que todo estaba bien. Preparé panqueques, les serví jugo de naranja y les pregunté cómo habían dormido. Mantuve mi sonrisa firme como una armadura. Pero algo cambió, no en ellos. Ellos ya habían cambiado. En mí. Por primera vez, dejé de excusar a Sach. Dejé de decirme que solo estaba ocupado, que era joven, que solo estaba descubriendo su futuro. Por primera vez, me di cuenta de que, en algún momento, me había convertido en una broma para él. Una broma dulce y anticuada. No solo me dolía. Me avergonzaba. No de mí misma, sino de cuánto de mí misma le había entregado a alguien que ya no me veía con claridad. No fue una bofetada, ni un grito, ni una traición dramática. Fue peor. Fue la desestimación despreocupada de todo lo que había hecho, de todo lo que era. Y ocurrió en mi cocina, frente a un plato de estofado sin tocar. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no solo me estaban dejando atrás. Me estaban borrando. Después de esa visita, algo dentro de mí se quedó en silencio. No muerto. Todavía no. Pero un silencio como el que se queda una casa cuando se van los invitados, cuando se apagan las luces, cuando solo se oye la respiración, el tic-tac del reloj y la pesadez que se instala al darte cuenta de que alguien a quien amas ya no te ve como antes. Sach no dijo nada cruel antes de irse. No hubo confrontación, ni portazos, ni acusaciones. Me abrazó brevemente, dijo, gracias por todo, y salió con Emily. Ella ni siquiera se despidió. Pero no se trataba de lo que dijo. Se trataba de lo ligera que fue su despedida, como si no le hubiera costado nada dejarme ir. Me quedé junto a la ventana mientras salían de la entrada, saludándolos con la mano aunque no me miraron. Mantuve ese saludo hasta que su coche desapareció calle abajo, hasta que ya no pude fingir que se darían la vuelta. Luego volví adentro, fui a la cocina y empecé a recoger los platos del desayuno. El silencio era tan fuerte que pensé en gritar para interrumpirlo. En cambio, me senté a la mesa, con las manos en el regazo, y me quedé mirando las sillas vacías. Las velas de la cena de 2 noches antes seguían en el estante, medio consumidas. Las servilletas seguían dobladas con cuidado en sus aros. No me había atrevido a guardarlas. Y me di cuenta de algo, ya no me habían retirado de partes de su vida. Estaba desapareciendo poco a poco, con suavidad, como si ya no fuera necesaria, como si fuera una página de un capítulo anterior que ya no encajaba en la narrativa. No me odiaba. Simplemente no me necesitaba. Quizás ni siquiera me quería. No lloré en ese momento. No hubo una explosión, ningún desenlace dramático, solo una especie de quietud pesada, de esas que te invaden cuando finalmente aceptas algo que has estado intentando no ver. Durante las siguientes semanas, dejé de contactarlo. No era un castigo. No estaba jugando. Simplemente ya no tenía energía. Solía escribirle cada pocos días, fotos graciosas, mensajes de cómo estábamos, notas sobre una película que nos encantaba a ambos. Él solía responder. Luego dejó de hacerlo. Y recibía el mensaje poco a poco, un mensaje sin respuesta a la vez. Dejé de enviarle paquetes con cariño. Dejé de ofrecerle visitas. Dejé de preguntarle cuándo volvería a casa. Dejé de intentarlo. En el trabajo, sonreía durante mis turnos,
empaquetando la compra para quienes probablemente pensaban que era solo otra mujer de mediana edad que pasaba el rato. No sabían que antes era el mundo entero de alguien, que una vez fui el héroe de la vida de un niño. Ahora era apenas una nota al pie. No estaba enojado. Eso me sorprendió. Pensé que estaría furioso, que me sentiría traicionado o indignado, pero lo único que sentía era cansancio. Profundo, dolorosamente cansado. Una noche, me senté al borde de la cama con una caja llena de cartas viejas que Sach me había escrito, tarjetas de cumpleaños, notas del Día de la Madre, notas adhesivas de la primaria. Había una donde me había dibujado con una corona y había escrito: "Mi mamá es la reina de todo". La doblé y la volví a guardar en la caja con cuidado. Esa fue la noche en que decidí algo, no por rabia ni venganza, sino por pura claridad. Había terminado de perseguir una versión de él que ya no existía. Si mi presencia era algo que debía controlar, ocultar o por lo que disculparme, entonces tal vez era hora de darle lo que claramente quería. Distancia. 2 semanas antes de su graduación universitaria, recibí el mensaje. Un simple mensaje: "Hola, mamá. Solo quería decirte que sería mejor que no vinieras a la ceremonia". Sin ánimo de ofender. Solo creo que podría ser complicado. No pregunté qué significaba complicado. No supliqué. No luché. Respondí: "Vale, lo entiendo. Te quiero". Colgué. Luego salí al jardín y arranqué maleza durante 2 horas hasta que me dolió la espalda y el sol se escondió tras la cerca. Todos asumieron que estaría en la graduación. Vecinos, compañeros de trabajo, incluso mi hermana llamaron para preguntarme qué me pondría para la ceremonia. Les dije que no me iba. Algunos se sorprendieron. Otros me compadecieron. Pero no estaba rota. Ya no. Algo seguía vivo dentro de mí, una pequeña chispa enterrada bajo las cenizas. Y tal vez, solo tal vez, este era el comienzo de algo nuevo. Porque a veces no das un portazo. Simplemente te alejas en silencio y la cierras tras de ti. El día de la graduación llegó como una tormenta que vi venir, pero no pude evitar. Sabía la fecha. La tenía marcada en una libretita, con un círculo rojo, desde cuando aún creía que estaría allí, animando entre el público, llorando de alegría mientras mi hijo cruzaba el escenario. En cambio, me desperté esa mañana en silencio. Sin vuelo que tomar, sin vestido sobre la cama, sin flores que llevar ni cámara que empacar, solo la misma taza de café de siempre y el zumbido del refrigerador mientras miraba por la ventana de la cocina el jardín que había empezado a acabar tras su mensaje, el mensaje que me decía que no fuera. El sol brillaba, casi de forma insultante. Me parecía mal tener un día tan bonito en el calendario cuando me sentía tan pequeña, tan invisible. Miraba la hora una y otra vez como si fuera tarde. Alrededor del mediodía, me preparé un sándwich y me senté frente al televisor, no para ver la ceremonia, ni siquiera estaba seguro de si la estaban transmitiendo, sino solo para tener algo de ruido en la casa, algo para llenar el silencio, una pista de risas, un jingle comercial, cualquier cosa. Intenté distraerme, pero la verdad era que me dolía todo. No era solo la ceremonia. Era el peso de todo lo que la precedió, los años de sacrificio, las noches que me quedé despierta cosiendo botones en sus camisas, los turnos dobles que trabajé para que pudiera tener botas de fútbol nuevas, el segundo trabajo del que nunca le conté porque no quería que se preocupara. Sentí que todo se había borrado con una sola frase: "Por favor, no vengas". Me encontré rebuscando en cajas viejas. No sé por qué. Quizás quería recordarme que el amor que di era real, que existía, aunque no se reflejara en mí ahora. Saqué una caja de zapatos del armario del pasillo. Dentro había fotos del colegio, tarjetas del Día de la Madre escritas con crayón, algunas manualidades de macarrones que, por alguna razón, no había tirado. Al fondo, una foto de Sach y yo en su graduación del instituto, con mi brazo sobre sus hombros y su rostro radiante de orgullo. Quería que estuviera allí entonces. ¿Qué había cambiado? No quería llorar. Me dije que no lo haría. Quería ser fuerte, la fuerza que siempre había sido. Pero al dolor no le importan los planes. Viene en oleadas, y cuando golpea, no llama. Me acurruqué en el suelo junto a esa caja abierta y lloré. No solo por la ceremonia que me perdí, sino por cada momento de cercanía que se había desvanecido silenciosamente. Lloré por el niño que me dibujaba superhéroes y los llamaba mamá. Lloré por la mujer que solía ser, la que creía que el amor incondicional significaba no pedir nada a cambio.
Y lloré porque, en el fondo, sabía que no se trataba solo de un día. Se trataba de quedar atrás, de ser olvidada, de sentir que el amor era algo de lo que avergonzarse, que yo era algo de lo que avergonzarse. Lo peor, no tenía a nadie a quien contárselo. Mi madre había fallecido hacía años. Mi hermana, Carla, había intentado contactarme, pero yo seguía rechazándola. Mis amigos del trabajo no conocían bien a Sach. Todos asintieron cuando lo mencioné, dando por sentado que estábamos bien. Y no quería explicarlo. No quería que nadie me mirara como yo estaba empezando a mirarme a mí misma, como una mujer que había dado demasiado, había amado demasiado y había terminado con una silla vacía en el momento más importante de la vida de su hijo. Más tarde esa noche, me senté en el porche con una taza de té. El aire olía a lilas, y en algún lugar del vecindario, alguien estaba asando a la parrilla. La risa flotaba en el aire, esa clase de alegría informal que, en contraste, te hace sentir más solo. Miré al cielo y susurré, ¿de verdad fui tan vergonzoso? No hubo respuesta, solo la brisa que mecía las hojas. Ese fue mi punto más bajo, no porque estuviera solo, sino porque, por primera vez en mi vida, empecé a creer que había sido una tontería amar con tanta intensidad. Empecé a creer que tal vez había hecho algo mal, que tal vez yo era el problema. No grité. No rompí nada. Simplemente me senté en ese silencio, dejando que el dolor se asentara en mis huesos. Fue una especie de tocar fondo silencioso, de esos que no hacen ruido cuando te rompen. El día después de la graduación, no quise mirar mi teléfono. Probablemente había fotos publicadas, videos de celebración, familias sonrientes abrazándose mientras yo estaba sentada en una casa que se había vuelto demasiado silenciosa. Me dije a mí misma que no mirara, que no serviría de nada. Pero la curiosidad suele aparecer cuando tienes el corazón roto y las manos libres. Así que tomé mi teléfono, abrí Facebook y empecé a navegar. Mi hermana Carla me había etiquetado con un corazón en una publicación de Pensando en ti hoy. Lo pasé rápidamente, demasiado tierno, demasiado cerca. Entonces vi una publicación de un amigo de la preparatoria de Sach, un enlace de transmisión en vivo de la ceremonia oficial de graduación de la universidad. Ya había sucedido, pero el video seguía ahí, guardado. Dudé. Por un momento, mi pulgar se quedó flotando sobre la pantalla, inseguro. Verlo caminar por el escenario sería como echar sal en una herida que apenas estaba conteniendo. Pero entonces lo toqué. La pantalla se abrió con un plano general del escenario, filas de estudiantes con togas y birretes, profesores alineados con togas académicas, aplausos, vítores, risas, todos los sonidos de un hito que no me habían invitado a compartir. La cámara enfocó al público. Instintivamente, observé a la multitud, buscándome a mí mismo, aunque sabía que no estaría allí. Y entonces vimos el podio. Anunciaron un nombre, Zachary Rivers, graduado con honores en negocios y comunicación estratégica. No esperaba sentir nada, pero allí estaba, mi hijo, erguido, vestido con su toga y el birrete ligeramente ladeado. Sentí una opresión en el pecho. Su sonrisa parecía rígida, como si le hubiera costado esfuerzo fingirla. Me incliné hacia adelante. Entonces ocurrió lo inesperado. No se limitó a tomar su diploma y salir del escenario. Ajustó el micrófono, se aclaró la garganta y se quedó allí. Miró al público durante un largo instante y luego dijo, antes de empezar, necesito reconocer a alguien que no está aquí hoy. Me quedé paralizada. Ahora se aferraba a los bordes del podio. Su voz tembló levemente. Le pedí a mi madre que no viniera a esta graduación. El público guardó silencio. Sach respiró hondo y vi que apretaba la mandíbula como cuando intentaba no llorar en los partidos de fútbol difíciles. Le dije que quizá fuera mejor, menos complicado. Me daba vergüenza, no de ella, sino de lo que pensaran los demás, de dónde venía. Y nunca me he sentido más avergonzado de mí mismo que hoy. Me temblaron las manos. No sabía si pausar el video, rebobinarlo o tirar el teléfono al otro lado de la habitación. Sach continuó, con la voz cargada de emoción. Mi mamá me crió sola. Tenía 2, a veces 3 trabajos. Se saltaba comidas cuando el dinero escaseaba. Faltaba a las citas médicas porque no podía permitirse que fuéramos los dos. Se quedaba despierta conmigo cuando tenía terrores nocturnos. Me abrazaba cuando mi papá se iba. Nunca se quejó, ni una sola vez. Hizo una pausa. Y la dejé atrás.
Bajó la mirada un momento y luego volvió a mirar a la multitud. Ella no está aquí hoy por mi culpa, porque tenía demasiado miedo de cómo me mirarían si supieran de dónde vengo. Pero mi madre es la mujer más fuerte, más desinteresada y más extraordinaria que he conocido. Y le fallé. Algunas personas del público aplaudieron, luego más, y luego todos. Me quedé allí sentado en el sofá, paralizado, con el teléfono en la mano. Sentí una oleada de algo que no había sentido en semanas, no era exactamente alegría, ni alivio. Era algo más complejo, una silenciosa ruptura, una liberación. No había dicho mi nombre, pero había dicho todo lo que necesitaba oír. Lo volví a poner, solo para asegurarme, no porque no le creyera, sino porque necesitaba creer que tal vez, solo tal vez, la persona que crié seguía ahí dentro, en algún lugar. En algún lugar bajo el refinamiento y la distancia, en algún lugar bajo el orgullo y la presión, el niño que una vez me escribió tarjetas del Día de la Madre con brillantina había encontrado la manera de volver a hablar, públicamente, con honestidad, sin que nadie lo obligara. No fue una disculpa en forma de mensaje o llamada. No fue personal, todavía no. Pero era algo real. Y ese fue el momento en que comenzó el cambio, no en él, sino en mí. Porque antes, creía haberlo perdido para siempre. Pero en ese discurso, en ese escenario, ante esa multitud, mi hijo descorrió el telón. Y al hacerlo, dejó entrar la luz suficiente para que yo viera que no era invisible. Seguía ahí. Simplemente había olvidado cómo mirar. Algo cambió después de ver ese video. No de inmediato. No fue como un rayo ni una revelación cinematográfica. Fue más lento, más silencioso, más como estar en medio de un invierno frío y gris y, de repente, darte cuenta de que la nieve empieza a derretirse. A la mañana siguiente, no me desperté enfadada. Tampoco me sentí victoriosa. Simplemente me sentí consciente del silencio en la casa, sí, pero también consciente del calor que regresaba a mi interior. El peso que había arrastrado durante semanas se sintió un poco más ligero. La tristeza no desapareció, pero se asentó como el polvo tras una larga tormenta. Preparé café y me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde había pasado tantas mañanas llorando por lo perdido. Solo que esta vez no lloraba. Vi la luz del sol entrar por la ventana y posarse en el suelo junto a mí. Esa luz antes me parecía dura, pero ahora era suave. Abrí mi viejo diario, el que usaba para escribir antes de que la situación se pusiera demasiado difícil. No lo había tocado en meses. La última entrada era del segundo año de Sach, una lista de cosas por las que estaba agradecida. Recuerdo que me obligué a escribir ese día porque pensé que la gratitud podía curarlo todo. Esta vez, no forcé nada. Simplemente empecé a escribir, dijo que no estaba allí. Pero habló de mí. Quizás sea el comienzo. Quizás ya no necesite perseguirlo. Quizás sea hora de volver en mí. Ese fue el comienzo de algo. Esa tarde, fui al jardín y arranqué malas hierbas, pero esta vez no por pena ni distracción. Planté nuevas plántulas, tomates, zanahorias y una hilera de girasoles que florecerían a finales del verano. No había cultivado girasoles desde que Sach era pequeño. Eran sus favoritos. Solía llamarlos flores de la felicidad. Sonreía al recordarlo, pero no sentí el dolor que solía acompañarlo. Era solo un buen recuerdo. Luego limpié la habitación de invitados, la que él y Emily habían ocupado durante su última visita. Desmonté la cama, doné la ropa de cama, aspiré las esquinas y abrí la ventana de par en par. La habitación se había sentido como una tumba desde aquella visita. Ahora, simplemente parecía un espacio que podía reutilizar, no para ellos, sino para mí. Quizás la convertiría en un rincón de lectura, una sala de arte o un espacio para meditar. Ahora era mía. Y ese fue el despertar, la comprensión de que había entregado tanto de mí que había olvidado que seguía aquí, que seguía completa, que aún valía algo. Mi valor no había desaparecido solo porque alguien más hubiera dejado de verlo. Había estado viviendo como si el amor de Sach me definiera, como si ser necesitada fuera lo mismo que ser amada, como si la maternidad significara borrar todo lo demás que me hacía ser yo. Pero, ¿y si pudiera ser más que la madre a la que él adoraba? ¿Y si pudiera ser alguien a quien admirara? Esa noche preparé la cena, no un guiso, no era algo que le encantara, sino algo que me gustaba a mí, ajo, mantequilla, camarones con arroz y ensalada de limón. Cené sola en la mesa con una vela encendida, una servilleta doblada y un vaso de té helado,
no porque alguien me viera, sino porque merecía sentirme especial en mi propia casa. Después di un paseo, por la manzana. El aire era fresco, los árboles empezaban a florecer de nuevo. Un vecino me saludó con la mano y, por una vez, no volví corriendo a esconderme del mundo. Le devolví el saludo. Para cuando regresé a casa, sentí algo que no había sentido en meses: estabilidad. No necesitaba llamar a Sach. No necesitaba que supiera lo que hacía. No necesitaba su aprobación para sentirme importante. El fuego que había estado ardiendo durante meses comenzaba a brillar de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que no se trataba de si él volvía a mí o no. Se trataba de si yo volvía a mí misma o no. Podría tenderme la mano. Podría no. No estaba en mi control. Pero podía elegir dejar de encogerme en las sombras de la vida de otra persona. Podía elegir crecer de nuevo, aunque fuera lento, aunque nadie lo notara. Porque a veces el despertar no viene de golpe. A veces viene con un respiro. Y por fin estaba lista para tomar uno. Después del cambio interior, ese despertar silencioso, no le dije nada a nadie, ni a Sach, ni a Carla, ni a mis compañeros de trabajo que me preguntaron amablemente si estaba bien. No publiqué citas inspiradoras en Facebook ni compartí videos sobre cómo recuperar la identidad. No escribí pies de foto largos ni envié mensajes largos. En cambio, guardé silencio, no por enojo, sino con intención. Porque cuando finalmente empiezas a sanar, no necesitas demostrar nada. Simplemente empiezas. Lo primero que hice fue vaciar el armario de mi habitación, no porque estuviera desordenado, sino porque estaba lleno de una versión de mí que ya no quería llevar. Doné blusas que guardaba por si Sach me llevaba a cenar algún día. Tiré la bufanda vieja que Emily me había elogiado una vez, la que llevaba la última vez que vinieron, con la esperanza de parecer presentable. Guardé en una caja unos zapatos que me hacían daño en los pies, pero me hacían ver impecable. Y me compré unas zapatillas nuevas, no elegantes, solo cómodas, unas con las que pudiera caminar kilómetros sin dolor, porque planeaba volver a caminar. Quizás no para alejarme de algo esta vez, sino para acercarme a algo. Empecé a ir al centro comunitario los miércoles. Ofrecían una clase de acuarela gratis. No pintaba desde la preparatoria, y la primera vez que agarré el pincel, me temblaba la mano. Pero para la tercera sesión, ya mezclaba mis propios colores y llenaba la página sin dudarlo. Una vez pinté un campo de girasoles, de esos altos y majestuosos, y me lo llevé a casa en un marco de papel. Lo pegué en la pared, encima del fregadero de la cocina, donde solía estar colgado el viejo calendario familiar. También empecé a escribir en mi diario todas las noches, solo unas líneas. Algunos días era trivial: hoy llovió, o compré más mantillo. Pero otros días, algo salía a borbotones, sin filtros y honesto: no sabe que vi el discurso. No importa. No necesito un listón ni un foco. Solo necesito mantenerme despierta. También abrí una cuenta de ahorros, discretamente. Llevaba años queriendo hacerlo, pero todo mi dinero extra siempre iba para Sach: libros, ropa, pasajes de autobús, comida. Se me hacía raro pensar en dinero solo para mí. Deposité $100 para empezar. El cajero sonrió y me preguntó: ¿tienes algún plan para esta cuenta? Le devolví la sonrisa y le dije: todavía no, pero lo habrá. Luego estaba el jardín. Cada mañana, salía descalza al porche con una taza de café y me quedaba allí viéndolo crecer. Los tomates empezaban a brotar. Los girasoles habían brotado altos y rectos. Añadí un comedero para pájaros y observé cómo los gorriones y los pinzones empezaban a visitarlo. Era un lugar tranquilo. Pero más que eso, era mío. No le escribí a Sach, ni cuando publicó fotos de graduación, ni cuando Emily compartió una publicación sobre su próxima mudanza a Chicago. No necesité decir nada. No necesité hacerle preguntas, dar indirectas ni enviarle artículos que me lo recordaran. Lo había amado con locura, con todo mi ser. Y todavía lo amaba. Pero ya no necesitaba estar a su vista para sentirme valiosa. Lo más poderoso que hice fue lo más pequeño: dejé de esperar una llamada, esperar una disculpa, esperar el momento perfecto en que apareciera en mi puerta y dijera todo lo correcto. Había vivido demasiado tiempo en la sala de espera del reconocimiento ajeno. Ahora estaba construyendo algo a mi manera. Carla fue la primera en darse cuenta. Vino una tarde con una tarta de limón y me dijo: pareces diferente.
Me encogí de hombros y sonreí. Quizás solo estoy harta de estar triste. Me abrazó fuerte y no me soltó. Y por primera vez en mucho tiempo, no me aparté. Cuando se fue, me preparé una taza de té, salí y volví a quedarme descalzo en el porche. El jardín estaba en flor. Un pájaro se posó cerca del comedero y cantó. No hablé. No hacía falta, porque ya había empezado la preparación, no para la venganza, ni para una gran remontada, sino para la paz. Y la paz no hace ruido al llegar. Simplemente llena el espacio donde antes habitaba el dolor y, silenciosa y confiada, se instala en su hogar. Algo extraño ocurre cuando dejas de perseguir a la gente. Se dan cuenta, no siempre de inmediato, ni con una disculpa ni con una llamada a tu puerta, pero con el tiempo, cuando el silencio se prolonga más de lo esperado, cuando ya no estás presente en sus vidas, empiezan a sentirlo. Eso fue lo que pasó con Sach. Empezó sutilmente. Un mensaje de texto, breve y cauteloso: hola, mamá. Espero que estés bien. La graduación salió bien. Solo quería saber cómo estás. Lo leí y no sentí nada, ni rabia ni alegría, solo una tranquila sensación de certeza. No me apresuré a responder. Colgué el teléfono, preparé una taza de té y salí a regar el jardín. Una hora después, le respondí: me alegra saber eso. Estoy bien. Espero que Chicago te trate bien. Eso fue todo, sin preguntas, sin puertas abiertas, solo un simple reconocimiento. Al día siguiente, me envió una foto de su nuevo apartamento, paredes de ladrillo visto, plantas en el alféizar. Se veía bien. Frío, pero agradable. No respondí a la foto. No me preguntó nada. Parecía que estaba tanteando el terreno, lanzando pequeños hilos para ver si tiraba de ellos. Pero no lo hice. No intentaba darle una lección. Simplemente, por fin estaba viviendo una. El poder había cambiado, no porque hubiera ganado algo, sino porque había dejado de entregarlo todo. Mi antigua versión de mí habría visto sus mensajes como una invitación, una señal para integrarme de nuevo en su vida, para demostrar que seguía siendo útil, que seguía siendo cariñosa, que seguía presente. Esta versión de mí no necesitaba pruebas. En el trabajo, empecé a aceptar diferentes turnos, no para ganar más para él, sino para ahorrar para un retiro de fin de semana que encontré en internet, escribiendo y haciendo jardinería junto al lago. Era caro, pero ya había ahorrado $200. Planeaba ir sola. Carla y yo empezamos a pasear juntas por las tardes. Ella también notó el cambio. Ya no esperas más, me dijo una noche al pasar junto a unos rosales en flor. Sonreí. No, creo que ya no quiero más. Unos días después, recibí un correo electrónico, no de Sach, sino de su universidad. Al parecer, me había indicado como contacto de emergencia, y ahora estaban contactando a padres de recién graduados para recopilar testimonios para una campaña. El mensaje incluía un enlace a un video, el discurso de graduación que ya había visto, el de Sach hablando de mí, pero esta vez incluía una nota del decano. Las palabras de su hijo conmovieron a todo el auditorio. Queríamos compartirlas con usted personalmente por si se las perdió. Lo leí 2 veces. Luego le reenvié el mensaje a Carla con una simple nota: no me lo perdí. Simplemente no necesitaba que toda la sala lo supiera. Sach llamó ese fin de semana. La primera vez lo dejé sonar. Volvió a llamar 2 horas después, y esta vez contesté. Hola, dijo. Su voz era suave y cautelosa. Hola. Tenía pensado llamarte. La mudanza ha sido una locura. No pasa nada, dije. Una pausa. No sé si viste el video de la graduación. Sí. Otra pausa. Se suponía que no debías verlo. O sea, no sabía que lo estaban grabando. Lo dejé que lo pensara. Bueno, lo decía en serio, dijo finalmente. Sé que sí. Exhaló. Lo siento, mamá, por todo. Estaba tan concentrado en quien quería ser, que olvidé quién me creó. No lloré. No le dije que estaba bien ni que todo estaba arreglado. Solo dije, gracias. Me preguntó si podía visitarme en unas semanas. Le dije que tendría que revisar mi agenda. No se trataba de ser mezquina. Se trataba de ser auténtica. Había construido una vida que ya no giraba en torno a esperar a que volviera a casa. Esa noche,
Me senté en el porche a observar el viento bailar entre los girasoles. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, una especie de autoridad silenciosa, no control sobre nadie más, solo control sobre mí. La mujer que una vez rogó por ser incluida ahora era la mujer invitada. La madre a la que le habían pedido que se quedara en casa ahora decidía si abrir la puerta. Y en algún momento de ese cambio, comprendí cómo es el verdadero poder. No grita. No persigue. Se yergue firme y dice, sigo aquí y ya no tengo miedo de estar sola. Sash llegó 2 semanas después. Llamó desde la entrada, ni un mensaje, ni una llamada, sino una llamada. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Una parte de mí seguía tensa, esperando la dinámica de siempre, él pidiendo algo, yo corriendo a su encuentro. Pero esta vez era diferente. Hola, mamá. Estoy aquí, dijo. Te veo, respondí, mirando a través de la cortina. Salió del coche lentamente, con una camisa azul marino y vaqueros. Parecía mayor, pero no en el mal sentido, solo más tranquilo. No llevaba novia del brazo, ni distracciones, solo él. Cuando abrí la puerta, no nos abrazamos de inmediato. Nos quedamos un momento frente a frente, bajo la luz del sol, sin saber bien cómo empezar. No llené el espacio con charlas nerviosas. Dejé que el silencio se alargara. Fue él quien lo rompió. Pintaste la puerta, dijo, señalando con la cabeza hacia la entrada. Antes era blanca. Ahora es amarillo girasol, dije. Me pareció que era hora de un cambio. Sonrió levemente y me siguió adentro. Había limpiado, pero no de la forma tan escénica de antes, sin velas especiales, sin muestras de cariño desesperadas, solo mi casa tal como era, cómoda, habitada y, lo más importante, mía. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa que una vez le pusieron con su guiso favorito, la misma donde lloré sola el día de mi graduación. Ahora solo éramos 2 tazas de café, sin dramatismo ni discursos preparados. Así que empezó, con la mirada fija en su taza. Lo que dije en la graduación lo decía en serio. Lo sé. No estaba seguro de que lo hubieras visto. Sí. Se removió en el asiento. Fui un cobarde. No quería admitir que me había avergonzado, no de ti, sino de mí mismo, de lo que significaba que me vieran con alguien que no encajaba con la imagen que perseguía. Ahí estaba, no solo culpa, sino propiedad. Asentí. Esa vergüenza no vino de mí, Sach. Vino de quien creías que debías ser para ser aceptado. Nunca te pedí que te avergonzaras. Te di todo lo que tenía para que pudieras mantenerte firme, no para que ocultaras de dónde venías. Levantó la vista con los ojos brillantes. Ahora lo sé. Nos sentamos un momento, dejando que esa verdad se manifestara. Entonces metió la mano en su bolso y sacó un libro delgado y encuadernado. Lo deslizó sobre la mesa. ¿Qué es esto? Escribí sobre ti, dijo. Empezó como un proyecto de clase, pero seguí trabajando en él. Lo envié a varias editoriales. Una pequeña editorial lo retomó. Lo llaman una autobiografía híbrida. Le di vueltas al libro. El título decía, El asiento de la última fila. Se aclaró la garganta. Se trata de cómo te hice quedarte en la sombra y de lo equivocado que estaba. El último capítulo es tu historia, no la mía. Me temblaban las manos al pasar las páginas. No se trataba de la publicación. Ni siquiera de la escritura. Se trataba de ser visto, finalmente, plenamente, sin nada oculto ni suavizado. Quiero que sepas, dijo con dulzura, no estoy aquí para borrar lo que pasó. No puedo. Pero quiero reconstruirlo, si me lo permites. Respiré hondo. No soy la misma mujer que esperaba junto al teléfono, dije. No soy la misma madre que lo dejó todo por migajas de cariño. Todavía te quiero. Eso no ha cambiado. Pero no necesito que arregles esto por mí. Ya he empezado a sanar. Él asintió, visiblemente emocionado. Quiero encontrarte donde estás ahora, no donde solías ser. Y así, las tornas cambiaron, no en dominio, sino en comprensión. Esta no era una reunión basada en la culpa. Era un reconocimiento de crecimiento. Nos sentamos allí otra hora, hablando como adultos que se respetan mutuamente, no como madre e hijo atrapados en viejos roles, sino como 2 personas que deciden reconectar con sinceridad. Cuando se fue,
me abrazó más tiempo que nunca. No me pidió pasar la noche. No intentó que fuera perfecto. Simplemente dijo, volveré pronto, si te parece bien. Y por primera vez, no me sentí como una madre esperando en la ventana. Me sentí como una mujer con poder, elegida, no necesaria. Y eso, en sí, fue la revelación que nunca vi venir. Unas semanas después de la visita de Sach, recibí un correo electrónico de una mujer llamada Dana Levy. Se presentó como editora de una pequeña pero creciente editorial de Vermont. Había leído las memorias de Sach, el asiento de la última fila, y quería hablar conmigo directamente. Su mensaje fue cálido y curioso: su hijo habla de usted con tanta complejidad y reverencia. Estamos planeando una campaña centrada en mujeres anónimas cuyas historias moldean la vida de personas extraordinarias. ¿Le gustaría conversar con usted? Al principio, dudé. No estaba segura de querer volver a formar parte de la narrativa de Sach. Durante mucho tiempo, había sido la fuerza invisible, el fantasma en segundo plano que cocinaba, se sacrificaba y resistía, y no estaba segura de estar lista para salir a la luz ahora que el mundo me observaba. Pero la curiosidad triunfó. Organizamos una videollamada. Dana apareció en pantalla, una mujer alegre de unos 30 años, con mirada penetrante y risa fácil. Hizo preguntas profundas, no solo sobre Sach, sino también sobre mí, mi historia, mis decisiones, mis arrepentimientos y los años transcurridos entre cada hito. Me escuchó como si todo importara. Después de la llamada, ella hizo un seguimiento rápido: estamos lanzando una campaña llamada Madres que nos construyeron. Nos encantaría presentarte un retrato, un ensayo breve en tus propias palabras y quizás una entrevista local. Nada intrusivo, simplemente real. Me quedé mirando sus palabras un buen rato. Durante décadas, mi historia había vivido a espaldas de los reflectores, tras los logros de Sach, tras los sacrificios, tras las puertas cerradas de un hogar tranquilo. Pero ahora alguien quería amplificarla, no como un accesorio al éxito de un hombre, sino como algo completo y valioso por sí mismo. Dije que sí. 2 semanas después, trajeron a un pequeño equipo. Carla me prestó una blusa sencilla y dejé que el fotógrafo me tomara una foto en el jardín, cerca de los girasoles en flor. El entrevistador se sentó conmigo en la mesa de la cocina, la misma que había soportado mi dolor y mi sanación. Hablamos durante horas. Cuando se lanzó la campaña, no esperaba mucho, pero se viralizó. Mujeres de todo el país escribieron, algunas madres, otras hijas, todas conectando con el poder silencioso que se escondía tras la historia. Los mensajes llovieron: me recordaste a mi madre. Gracias por ser sincera. Te vemos. Esto me hizo llamar a mi madre hoy. Había olvidado cuánto me dio. Los medios locales lo recogieron. Luego, un podcast nacional me pidió una entrevista. La rechacé. No buscaba la fama. Solo quería que mi historia perdurara en un lugar donde no la borraran. Entonces llegó el giro inesperado. Una mañana, recibí una llamada del director de una organización sin fines de lucro que apoya a madres solteras que buscan educación. Habían leído el artículo, visto mi retrato y querían ponerle mi nombre a su nuevo fondo de becas, la subvención para la resiliencia de Marlene Rivers. Tuve que sentarme. Una mujer que una vez se quedaba despierta por las noches preguntándose si era demasiado o no suficiente, a quien le decían, por favor, no vengas, ahora tenía su nombre unido a un legado de oportunidades, no solo para un hijo, sino para docenas, tal vez cientos de niños cuyas madres estaban librando las mismas batallas invisibles que yo una vez libré. Llamé a Sach esa noche. Se quedó callado mientras le contaba sobre la campaña, el artículo, la beca. «Wow», dijo. No sabía que tendría tanta repercusión. Es lo bueno de decir la verdad, dije con suavidad. Se propaga. No siempre rápido, pero al final encuentra su camino. Se aclaró la garganta. Estoy orgulloso de ti, mamá. No solo por la campaña, sino porque no me esperaste. Construiste algo por tu cuenta. Se le quebró un poco la voz. Y siento que me haya llevado tanto tiempo ver quién eres realmente. Sonreí al teléfono, con el corazón lleno pero tranquilo. No te preocupes, Sach. La mejor justicia no es ruidosa ni enojada. Es vivir bien y ser visto de todos modos. Esa noche, enmarqué la foto del jardín, la que usaron en la campaña. La coloqué junto a la foto de graduación de Sach, no porque necesitara demostrar nada, sino porque ahora ambas decían la verdad. Él estaba en un escenario,
Y yo finalmente salí a la luz. Y en esa justicia silenciosa y poderosa, nunca me había sentido más plena. Unos meses después del lanzamiento de la campaña y del anuncio de la beca, oí que llamaban a mi puerta. No era Sach. Era Emily. Estaba en mi porche con una caja de barritas de limón en la mano, con una expresión a partes iguales de nerviosismo y sinceridad. Se veía diferente, mayor, con una mirada más suave. Esta vez no tenía el teléfono en la mano. Había conducido 4 horas sola. Vi el artículo, dijo, y la campaña. Solo quería decir que me equivoqué. No me apresuré a responder. Simplemente abrí la puerta del todo y le hice un gesto para que entrara, no porque necesitara su disculpa, ni porque estuviera deseando perdonar, sino porque había madurado lo suficiente como para saber que a veces la gente regresa, no para redimirse, sino para comprender. Se sentó a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde una vez se rió de mi estofado y sonrió con sorna a nuestro Señor. Esta vez no sonrió con sorna. No habló mucho. Escuchó. No sabía por lo que habías pasado, dijo en voz baja. Sach nunca me lo contó. Y cuando te conocí, supuse cosas basándome en tu ropa, tu casa, tu trabajo. Creí saberlo todo, pero no sabía nada. Asentí. La mayoría de la gente no lo hace hasta que la vida les da humildad. Sonrió levemente, con lágrimas en los ojos. Me dio humildad. Compartimos té y barritas de limón, no como amigas, no como familia, solo como dos mujeres sentadas en la verdad. Cuando se fue, la acompañé hasta la puerta y me abrazó fuerte, esta vez sin dudarlo. Sach me llamó más tarde esa noche. Oí que pasó por aquí, dijo. Sí, vino. Gracias por recibirla. No lo hice por ti. Lo sé, dijo, pero me alegro de que lo hicieras de todos modos. Su voz había madurado, no solo era más grave y tranquila. Hablaba de su trabajo, de cómo había empezado a ser voluntario en la misma organización sin fines de lucro que le había puesto mi nombre a la beca. No llamaba tan a menudo como otros hijos, y eso estaba bien. Nuestra relación ya no se basaba en la comunicación constante. Se basaba en el respeto ganado. No necesitaba volver a casa cada día festivo, y yo no me sentaba junto a la ventana a esperar. Cuando venía, me ayudaba en el jardín. Me pedía consejos. Me contaba historias de su trabajo. Y volvíamos a reír juntos, no como antes, sino mejor, como dos personas que habían aprendido lo que cuesta el verdadero amor. Una mañana de primavera, casi un año después de aquel mensaje que me decía que no fuera a su graduación, me encontraba sola en mi patio trasero. Los girasoles habían vuelto a florecer, altos, dorados, sin complejos. Observé el viento moverse entre ellos como dedos que peinan el cabello. El comedero para pájaros se mecía suavemente, y un cardenal se posó para picotear las semillas. Sonreí. Había leído que los cardenales indicaban que alguien te cuidaba. Quizás era así. Quizás simplemente estaba tranquila. Mi teléfono vibró con nuevos mensajes. Un estudiante de Texas quería agradecerme por haber recibido la beca de resiliencia Marlene Rivers. Era madre soltera y estudiaba enfermería, y dijo que mi experiencia le había recordado que ser ignorada no significa ser indigno. No eres invisible, dije. Continúa. Luego preparé mi propio desayuno, que consistió en mermelada de mora, tostada de centeno y 2 huevos. Me senté a la mesa de la cocina y me serví un vaso de jugo de naranja. Sola, pero no sola, esta vez. Miré hacia la pared opuesta. Allí colgaba el cuadro que usaron para la campaña, tomado en el jardín. Debajo había escrito un pasaje de una de las entradas de mi diario: no soy lo que quedó atrás. Lo que sobrevivió soy yo. No necesitaba un cierre como creía. Un amor perfecto o un final feliz no era lo que necesitaba. Lo que tenía era más profundo, un yo que ya no se desmoronaba en silencio, un amor que no era frenético y una serenidad que provenía de dentro, no de los demás. Al fin y al cabo, la historia no se trataba de ser invitado a una graduación. Aunque tuvieras que construir el escenario tú mismo, se trataba de aprender a levantarte desde la última fila y, finalmente, ocupar tu lugar en la primera.